Hola, mi nombre es Agripina Miguel López. Curso el séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial en la Universidad Emprendedores Alfred Nobel Campus Pochutla. En esta ocasión les voy a hablar sobre el juicio de nulidad fiscal y cómo se lleva a cabo. Este juicio se encuentra regulada por el Código Fiscal de la Federación y lo podemos definir como el proceso seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para resolver las controversias que se sustentan entre los contribuyentes y las autoridades fiscales y administrativas. Para entender mejor este tema debemos conocer qué es un juicio y qué es una nulidad. Un juicio es una discusión actual y judicial entre partes sometidos al conocimiento de un tribunal de justicia. Una nulidad es una sanción jurídica que le resta la eficacia que puede tener un acto jurídico que ha nacido por algún motivo. El juicio de nulidad es un medio de defensa que puede hacer valer el particular en contra de los actos o resoluciones de las dependencias de la Administración Pública Federal que le causen algún perjuicio en su esfera jurídica. Este juicio es presentado ante las salas competentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de conformidad en los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Como mexicanos tenemos varias obligaciones, según el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y una de esas obligaciones es contribuir al gasto público bajo los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad. Para ello, la autoridad facultada debe vigilar que se cumplen las obligaciones de carácter fiscal y lo hace a través del Servicio de Administración Tributaria, SAT, con el propósito de salvaguardar los derechos de los contribuyentes. Al momento de que la autoridad ejerce su facultad de recaudación, existen varios medios de defensa, los cuales pueden ser administrativos o jurisdiccionales, es decir, a través de un juicio fiscal. Cuando nos referimos a los medios de defensa administrativa en materia fiscal, hablamos de los recursos de revocación o recursos de inconformidad ante la autoridad que realizó el acto administrativo, por la que el contribuyente cree que fueron afectados sus derechos. Estos recursos son opcionales antes de iniciar un juicio fiscal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Una vez agotado el recurso de revocación o inconformidad presentado ante la autoridad que afectó los derechos del contribuyente, él podrá impugnar el acto o resolución de dicha autoridad a través de un medio de defensa jurisdiccional llamado Juicio Contencioso Administrativo Federal, mejor conocido como juicio de nulidad. Y es aquí cuando las diferencias entre el contribuyente y la autoridad fiscal se dirimen en un tribunal especializado en la materia y toma el carácter de juicio fiscal reglamentado en la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo. El juicio de nulidad es considerado como un medio de defensa jurisdiccional porque se lleva ante una autoridad facultada para impartir justicia entre los gobernados. Es decir, en caso de que los contribuyentes estimen que los actos de las autoridades fiscales vulneraron sus derechos al momento de realizar un acto administrativo o emitir una resolución, estos cuentan con medios de defensa administrativos y jurisdiccionales. Estos últimos son juicios de carácter fiscal. En términos generales, las etapas del juicio de nulidad son las siguientes. Primero se inicia con la demanda del contribuyente, luego la autoridad contesta dicha demanda, posterior se formulan alegatos escritos. En este momento se cierra instrucción y se emite sentencia. Entre la presentación de la demanda y su contestación por parte de las autoridades, el tribunal acuerda respecto a la suspensión o no suspensión provisional del acto reclamado. El juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación es procedente contra las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa que se consideran ilegales y por lo tanto se desean impugnar.
La acción la tienen tanto el particular como la propia autoridad administrativa, aquel para impugnar las resoluciones que, estimando ilegales, le causen perjuicio, esta para impugnar aquellas resoluciones que ella misma dictó y que considera que no están apegadas a derecho, pero esto es importante, que son favorables a los particulares. Una vez que el tribunal analiza las pruebas y alegatos de las partes, procede a emitir su sentencia, la cual puede ser en los siguientes sentidos: reconocer la validez de los actos impugnados, declarar la nulidad de los actos impugnados, suspender el juicio por falta de causas que la justifiquen, o bien una combinación de los tres anteriores, dependiendo de los actos impugnados. Según el Código Fiscal de la Federación, el juicio de nulidad se inicia con la presentación de la demanda, lo cual debe hacerse dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido sus efectos la notificación del acto impugnado o en que el afectado haya tenido conocimiento de él. 10 días después que se hayan desahogado las pruebas y practicado las diligencias que se hubiesen ordenado y se hayan resuelto los incidentes, se notifica a las partes que tienen un plazo de 5 días para que formulen alegatos por escrito, y vencido este plazo se hayan o no se hayan presentado alegatos, se declara cerrada la instrucción, y a partir de ese momento y dentro de los 45 días siguientes se debe pronunciar la sentencia, para lo cual dentro de los 30 días siguientes al cierre de la instrucción, al magistrado instructor debe formular el proyecto respectivo. Las formalidades a que está sujeto el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación son las siguientes. Según el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación, la demanda debe ser por escrito. El escrito debe ser firmado por quien lo formule y sin este requisito se tendrá por no presentada la demanda, a menos que el promovente no sepa firmar o no pueda formular. En este caso, se imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su cargo. Según el artículo 208 del mismo Código Fiscal de la Federación, la demanda debe indicar el nombre y el domicilio del demandante, la resolución que se impugna, la autoridad demandada, los hechos que den motivo a la demanda, las pruebas que se ofrezcan, y si se ofrece prueba testimonial, se precisarán los hechos sobre los que deba versar y se señalará el nombre y domicilio de los testigos. Según el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 198 son el demandante, los demandados, que es la autoridad que dictó la resolución impugnada, y uno de los participantes también es el titular de la dependencia de la administración pública. En conclusión, la sentencia es la parte más importante del juicio de nulidad, porque es la culminación del proceso, es decir, la culminación del ejercicio del derecho que ejerce el contribuyente. De la misma forma, es importante que la sentencia se respete y se cumpla. El juicio de nulidad es muy importante porque trata de controlar los actos emitidos por la misma autoridad y hace proteger no solo la división de poderes, sino también el respeto a la soberanía.